Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Santiago, en el capítulo 5. Vamos a leer dos versos muy conocidos. Vamos a leer el versículo 16 y 17. 16 al 18, perdón. Santiago capítulo 5, 16 al 18. Y ahí tenemos la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirla con ustedes. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego el verso siguiente dice, la otra parte dice: la oración eficaz, es decir, la oración fervorosa, ferviente del justo puede mucho. Díganlo todos: puede mucho. Y luego nos da un ejemplo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Yo quisiera hablarles en esta mañana bajo el tema: el poder de la oración fervorosa. Démosle gracias al Señor por su palabra. Señor Jesús, sabemos que usted es un Dios que escucha nuestras oraciones, y que hay ocasiones donde no recibimos lo que pedimos porque no hemos entendido la manera como comunicarnos de una forma eficaz con usted. Es por eso que en esta mañana le pido que a través de su palabra usted nos enseñe la manera fervorosa que debemos de orar para que nuestras oraciones puedan ser respondidas. Porque como dice su palabra, la oración eficaz del justo tiene mucho poder. En el nombre de Jesús, bendícenos a través de tu palabra. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El poder de la oración fervorosa. Por los pasados 2 domingos les estuve hablando de la importancia de estudiar la palabra. ¿Cuántos se recuerdan de esa prédica, de enseñanza? Bueno, gloria a Dios, por lo menos 4 se recuerdan. Amén. Pero qué importante es estudiar la palabra y edificar nuestra vida espiritual sobre el fundamento de ella. Hoy quisiera hablarles sobre la importancia de la oración. En realidad no debería de enseñar esto si todos fuéramos obedientes, pero considerando los tiempos que estamos viviendo, una de las áreas más descuidadas es la lectura de la palabra y el hábito de la oración. Es por eso que el Señor ha puesto en mi corazón que les hable de esos 2 temas importantísimos hoy que estamos comenzando este año 2022. Porque es muy importante, hermanos, de que nosotros comprendamos que la oración es quizás, como muchos lo han dicho, el arma más poderosa que tenemos los hijos de Dios. Y si nosotros llegáramos a comprender lo eficaz que puede ser la oración cuando lo hacemos de la manera correcta, entonces descubriríamos que el pasar tiempo en la presencia de Dios no sería un martirio como lo es para muchos. No sería una ocasión de aburrimiento, de bostezos, sino que sería un deleite poder pasar en la presencia de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque en primer lugar quiero que entendamos que servimos a un Dios que sí escucha nuestras oraciones. Nuestro Dios no está ciego. Nuestro Dios sí sabe escucharnos. O sea, la oración que usted hace, ya sea la oración colectiva aquí en la iglesia, ya sea la oración privada que usted haga en cualquier parte, puede ser en su casa, puede ser manejando en su carro, que de repente usted eleva una oración y esa oración Dios la escucha en el cielo. Eso es importante entender. Dios escucha nuestra oración y las contesta. Entonces, tenemos que tener esa confianza de que nuestro Dios sí escucha nuestras oraciones.
Y eso, hermano, hay ejemplos abundantes, relatos históricos en la Biblia que yo le pudiéramos pasar toda la mañana aquí hablándoles de relato tras relato de cómo Dios supo contestar las oraciones de sus siervos. Por ejemplo, ¿se acuerdan allá en Génesis cuando Moisés está en oración con Dios? Y Dios le revela y le dice: ¿sabes qué? Voy a destruir a estas ciudades porque son muy pecadoras, muy malas delante de mi presencia, y su maldad ha llegado hasta mí. Y Abraham sabía de que allí en esa ciudad había un sobrino de él, que aunque se había apartado, ese hombre todavía afligía su alma, porque trataba de agradar, de hacer lo que era bueno, lo que era justo. Y Abraham comenzó a interceder, a orar por la salvación de Lot. Y dice la Escritura que Dios le escuchó y le respondió. Nosotros encontramos también en el libro de Éxodos, en el libro de Números, encontramos en muchas ocasiones cuando Moisés se postró delante de Dios y expuso su causa. Y Dios le respondió en muchas ocasiones. En algunas ocasiones hasta le disgustó el Señor, se enojó Dios con Moisés y le dijo: ¿qué están haciendo ahí clamando? Si yo te he dado poder, extiende la vara y di al pueblo que marche y el mar se va a dividir. En ocasiones tuvo que hablar de esa manera Dios con Moisés. Encontramos, hermanos, aquella famosísima oración de Josué en el capítulo 10 del libro de Josué, cuando en el calor de la batalla Josué estaba tan empeñado queriendo destruir los enemigos del Señor, que imagínense, Josué oró a Dios con tan fervor, con tanta fe, que le dijo: sol detente en Gabaón y tú luna en Ajalón. Y dice que el sol se detuvo. Eso es lo que la Biblia dice, lo que el escritor sagrado nos relata. Hoy ya con la ciencia sabemos que no fue el sol, sino fue la tierra que dejó de girar por casi un día. Y es el día, dice, no ha habido otro día tan largo como ese, ni lo habrá después, en la cual Dios detuvo. Imagínense el poder de la oración. Yo quiero que usted piense en eso. El poder que tiene la oración, que cuando este hombre le dijo: Señor, dame tiempo para destruir a estos enemigos y haz que ese sol no se mueva. Entonces Dios escuchó la oración de Josué y el sol se detuvo. La tierra dejó de girar sobre su eje por casi 24 horas, que hoy hasta la ciencia ha confirmado ese relato histórico. Porque científicamente se ha podido comprobar que cuando se traza la historia de la tierra falta un día. Y los investigadores investigando no pudieron encontrar otra respuesta, decir: este es el día que se menciona ya en el libro de Josué. Los científicos tuvieron que reconocer que lo que la Biblia dice es verdad. Y entonces, hermanos, ahora ese mismo Dios de Josué es el Dios que nosotros servimos. Gloria a Dios. Creo que no me escucharon muchos. Dije, ese Dios de Josué es el Dios que nosotros servimos. Porque el Dios que le dijo a Moisés: yo soy el que soy, dile a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, es el mismo Dios que en el Nuevo Testamento le dijo a aquellos soldados que lo iban a tomar preso, cuando les preguntó: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Él le dijo: yo soy. Y cuando le digo yo soy, ellos cayeron rostro en tierra, adorándole. Gloria a Dios. Y cuando estaba delante de los religiosos, le dijo: antes que Abraham fuera, yo soy. ¿No es el mismo Dios? ¿No servimos al mismo Dios? Entonces Dios escuchó la oración de Josué. Hay un relato bien bonito también en el libro de Jueces, al principio, de una mujer que oró
Y esos son ejemplos de oraciones fervorosas. Imagínense, Josué está en una batalla con muchos reyes, quiere destruirlos y el Señor quiere que el día se alargue, que no se oculte el sol, porque si llega la noche muchos se van a escapar. Entonces él ora y el sol se detiene. Una mujer llamada Ana que llega delante de la presencia del Señor, y aunque ya había orado en muchas ocasiones, pero no había tenido respuesta, ahora sí esta mujer ora, pero ora en una forma distinta a lo que había orado en otras ocasiones. Porque ahora Ana, dice el capítulo 1 de Samuel, del primer libro de Samuel, que ella derramó su alma delante de la presencia y oró con amargura, con un fervor tan intenso. Y no era que Ana estaba dando alaridos, no era que Ana estaba dando gritos, hermano, porque nuestro Dios sí escucha los gritos, pero también escucha los susurros. Y las oraciones que veo contestadas son aquellas oraciones en las cuales esta mujer dice que solo movía sus labios. Y el sacerdote hasta la tuvo por una mujer ebria, está borracha. Le digo, ya mujer, ya levántate, vete a tomar un agua mineral para que te pase esa borrachera. Y ella le dijo, no, mi señor, yo no estoy ebria como suponéis, sino que yo estoy derramando mi alma delante del Dios de Israel. Y el profeta le dijo, bueno, el Señor cumpla tu deseo, tu petición. Y Dios le concedió no uno, sino varios hijos, porque ella clamó a Dios. Encontramos a Sansón. ¿Se acuerda Sansón cuando le sacaron los ojos? Y estaba atado con cadenas y lo llevaron ahí al templo de Dagón, donde estaban todos los príncipes. Y Sansón ahí dice que él clamó a Dios, oró al Señor y le dijo, Señor, escúchame, una sola vez más, escúchame. Escucha mi oración y concédeme el privilegio de tomar venganza sobre mis enemigos. Y la Biblia dice, y le oyó Dios. Y cuando ese hombre puso sus manos sobre las columnas que sostenían el santuario, el templo, toda la construcción se vino abajo, porque Dios escuchó la oración. ¿Y qué podemos decir, hermanos, de aquella oración famosa que encontramos del profeta Elías en el monte Carmelo, cuando estaba todo el pueblo de Israel reunido ahí, 850 falsos profetas que habían estado por 6 horas clamando a su Dios Baal para que enviara lluvia, porque Baal era el Dios de la lluvia y no había podido caer ni una sola gota. Y dice el escritor sagrado acá, Santiago, que por 3 años y medio había un hombre que había estado orando diciendo, Señor, no llueva, hoy no va a llover. Y el cielo estaba cerrado. 3 años y medio. Todos los días ese hombre, hoy no llueve, sino por mi palabra. Y no llovió hasta ese día en el monte Carmelo, cuando ese profeta oró a Dios y le dijo, respóndeme, oh Dios, respóndeme, para que sepa este pueblo que tú eres el Dios de Abraham. Y una oración sencilla, estudien las oraciones, le dejo una tarea, estudien las oraciones bíblicas, no son largas, son oraciones breves, pero precisas, en las cuales los hombres de Dios clamaron a Dios. Y Dios le respondió. Y dice que no había tan pronto el profeta terminó de orar, porque la prueba era que el Dios que respondiera por fuego, ese era el Dios de Israel. Y los israelitas estaban claudicando en 2 pensamientos. Venía el rey con la reina y ellos querían congraciar al rey. Venía el sacerdote y les exhortaba, o el profeta, y ellos querían agradar a Dios, pero no podían definirse. Entonces el profeta les dice, ¿hasta cuándo ustedes van a estar claudicando en 2 pensamientos? Si el rey, si Baal, el Dios del rey, Baal es Dios, sírvanle a él. Pero si Dios es Dios, si el Dios de Israel es el Dios, sírvanle a él. Entonces, si ya usted sabe la historia, mandaron a preparar un buey,
pusieron agua, el profeta le dijo, échenle 12 cántaros de agua, el agua escurría, y cuando el profeta terminó de orar y se levantó, fuego cayó del cielo que consumió el holocausto, lamió el agua, quemó los granos e hizo ceniza las piedras del altar. Imagínense el Dios cómo responde. Y así, hermano, encontramos una gran cantidad de historia en la Biblia. La oración del profeta Ezequías, ¿se acuerdan de Isaías 37? ¿Se acuerdan de aquel rey que estaba enfermo? Y el profeta va con una noticia que nadie la quiere recibir. Él tenía una llaga. Él esperaba que el profeta iba a ir. Cuando le dijeron, el profeta Elías viene. Oh, digo, gracias Señor, este hombre va a orar por mí y yo me voy a sanar. Pero cuando el profeta le llega ahí, él está esperando, tráigale el aceite aquí al profeta. Y el profeta, no hay aceite ahora. Yo traigo una palabra, dice el Señor, que mandes a traer tu caja porque te vas a morir, no vas a vivir. Pero ese hombre, cuando el profeta se va, voltea su rostro hacia la pared y comienza a llorar. Y comienza a decirle, Señor, acuérdate que yo he andado en integridad delante de ti. Acuérdate que yo me he esforzado por agradarte. ¿Cómo es posible que yo me voy a morir de esta enfermedad? Y dice que Dios escuchó la oración de él. Que el profeta no había salido del patio de la casa cuando le dijo el Señor, devuélvete y dile al rey que yo le he escuchado su oración y le he añadido 15 años más de vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dele ese aplauso si así lo siente al Señor. Dios le escuchó. Entonces les pregunto, ¿escucha Dios las oraciones? ¿Tiene algo especial Elías que a él sí lo escuchaba y a usted no lo puede escuchar? Yo creo que no. Un hombre desobediente. Dios le dice, vete allá a Nueva York y predícales y dile que en 40 días yo voy a enviar un juicio. Y ese hombre le dijo, yo no voy a predicarle a esa ciudad pecadora. Yo me voy para El Salvador mejor. Y agarró un vuelo de United o de Avianca y se fue para allá. Entonces, ¿qué pasó con Jonás? Usted sabe la historia de Jonás, ¿verdad? Se lo tragó un pez. Y toda en aquella tempestad que el Señor la levantó, los expertos marineros no pudieron controlar el arca, fueron donde Jonás. Jonás estaba dormido porque él sabía por qué estaba pasando eso. Es que el que conoce a Dios sabe las cosas que nos suceden. Y yo estoy seguro, y hago un paréntesis acá, yo estoy seguro que a muchos de nosotros, y me incluyo yo también, hay cosas que estamos pasando y no nos atrevemos a decir nada porque sabemos que es por nuestra desobediencia. Y a veces hasta decimos, dame más duro, Señor, para ver si ahora sí entiendo. Sí, porque a veces sí, dame más duro, dame otro, Señor, para que entienda. Por eso cuando le dijeron, despiértate dormilón, ¿qué haces ahí? Clama a tu Dios, quizás Él pueda escucharnos. Claro, los dioses de ellos no les escucharon porque son ídolos muertos, pero el Dios de Jonás era diferente. Y aquel hombre cuando se para le dice, tírenme a la mar. ¿Qué? Tírenme a la mar porque por culpa mía es todo esto. Y dice que ni aún así ellos trataron de ver si le salvaban la vida hasta que se dieron cuenta de que el mal era por Jonás. Lo agarraron y lo tiraron y Dios había preparado un gran pez que se lo tragó vivo. Y allá en el estómago de ese pez, todo maloliento, en las profundidades de la mar, miren la calidad de Dios que tenemos. Que no importa dónde estemos, en el hoyo que estemos. No importa la profundidad que estemos, este Dios nuestro, por bajo que caigamos, nos puede escuchar una vez más. Habla de la misericordia, del amor de Dios.
Podrá haber alguna ocasión en la cual caigamos abajo y estemos allá en lo más profundo de la mar, pero ahí Jonás clamó y Dios le escuchó y le dio órdenes a ese pez para que lo fuera a arrojar allá. Yo no sé si lo arrojó en la costa ahí de Jope o lo arrojó allá en la costa de Babilonia. Lo importante es que Dios escuchó la oración de Jonás cuando estaba en el vientre del pez. Y hasta un cántico compuso Jonás después. Clamé a él en las profundidades de la tierra y él me escuchó. ¿Qué Dios tan de calidad tenemos nosotros, hermanos? Otra historia más está en Hechos capítulo 12. Pedro está preso. El apóstol Jacobo, el hermano de Juan, está preso también. Un día el rey Herodes lo manda a sacar y le corta la cabeza a Jacobo, al apóstol Jacobo, el hermano de Juan, el teólogo. Y al siguiente día, como vio que los judíos aplaudieron eso, dijo, mañana le toca a Pedrito. Pero dice que la iglesia estaba unida haciendo oración por Pedro. Y a medianoche, mientras Pedro estaba dormido, Dios escuchó la oración de la iglesia. Qué importante es que la iglesia ore por los siervos de Dios. Porque dice la escritura, dice que a medianoche un ángel del cielo fue enviado hasta la cárcel donde estaba Pedro. ¿Y qué le dijo? Levántate, Pedro, ciñe tus lomos, cíñete, ponte la ropa, ciñe tus sandalias y sígueme. Y cuando Pedro se levanta, las cadenas se le caen porque él estaba atado a 4 soldados que lo estaban custodiando. Se acerca a la puerta se abre. Se acerca a la segunda puerta y ya existían las puertas automáticas, se abre también. Llega a la puerta de la calle y también se abre como esas puertas automáticas. Y Pedro sale afuera. Y dice, estoy viendo una visión, y se pellizca. No, yo estoy despierto. Le dolió. Y salió para donde estaba la iglesia. Y cuando toca, una joven le escucha, ¿quién eres? Soy Pedro, abre la puerta rápido. El ángel de Pedro está ahí. Dice, ya lo mataron. Pero la iglesia estaba orando y Dios contestó la oración. ¿Ven cómo Dios contesta la oración? ¿Y se acuerdan de Pablo y Silas cuando estaban en el calabozo? ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas en el calabozo? Injustamente. No, pero ¿qué dice la Biblia antes de eso? Pablo y Silas dicen, hacían oración a Dios y cantaban himnos. O sea, no solamente estaban cantando, estaban orando. Usted lo puede leer en Hechos 16. Dice que ellos hacían oración y cantaban himnos y los presos les oían. Y cuando ellos estaban haciendo eso, las paredes de la cárcel comenzaron a temblar, las puertas se abrieron de todos los presos, hermano, porque el gran poder de Dios se hizo presente en ese lugar. Entonces mi punto que quiero decirles a ustedes es que Dios sí escucha nuestras oraciones y las contesta. Dios es un Dios poderoso cuando le clamamos a Él. Por eso Santiago nos dice acá, Él nos exhorta acá y nos dice en el versículo 16, la última parte, la oración eficaz del justo puede mucho. Otra versión dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. O sea, si una persona camina, se esfuerza por agradarle a Dios, se esfuerza por servirle a Dios con todo su corazón, y esa persona llega a un momento que necesita la ayuda de este Dios soberano, tenga la seguridad que Dios le va a contestar. Dios le va a contestar, porque le va a contestar. Dios va a hacer algo extraordinario. Dice, tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Otra versión dice, la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. ¿Entienden? Mucho poder.
Es decir, es poderosa. Mueve montañas, abre puertas, hace cosas extraordinarias. Y la versión que leímos dice es eficaz, es decir, es certera, da o produce resultados maravillosos. Y luego dice el Santiago nos da el ejemplo y nos dice Elías. Acuérdense de Elías. ¿Quién era Elías? Era un hombre común y corriente, semejante a las nuestras, con pasiones igual, con errores igual que los nuestros. Es decir, el escritor nos está diciendo acá que tú tienes que ser un hombre y una mujer perfecta, sin ninguna falta, para que Dios te escuche. Tú puedes tener debilidades, usted puede tener errores, usted puede tener problemas, pero hermano, aún así nuestro Dios es tan grande que Él nos escucha. Y yo creo con todo mi corazón que en este lugar no hay una sola persona, aquí en esta mañana, y los que nos están mirando, no hay una sola persona que puede clamar a Dios y Dios le puede contestar. A todos nos contesta Dios. Por eso la llamada del Señor a la oración a través de Santiago. Y es muy interesante. Santiago, ¿quién fue Santiago? Santiago fue el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos versiones, dice la versión católica que Santiago fue el hijo de José y un matrimonio anterior, pero hay otra versión, la cristiana, que afirma y dice que Santiago fue el hijo de José y María, después que María concibió a Jesús en su vientre y dio a luz siendo una virgen. Después José y María tuvieron intimidad y tuvieron más hijos, son lo que se menciona en la Biblia. Tu madre y tus hermanas y hermanos te buscan. Entonces, hermanos, Santiago fue el medio hermano del Señor. Cuando Jesús estuvo en su ministerio durante los 3 años y medio, ¿sabe qué decía Santiago del Señor Jesucristo? Decía: mi hermano está loco. Dice que Él es el Mesías. Dice que Él va a morir y va a resucitar, está loco. No le creían. Es más, un día lo llegaron a buscar para amarrarlo y llevarlo a la casa. Y el Señor, cuando le dijeron: tu mamá y tus hermanos te buscan, Señor. ¿Y quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces Santiago no creía en Jesús. Pero el testimonio que nos da la Escritura, hermano, es que Pablo, cuando está hablando de la resurrección, dice que después que se les presenta a los apóstoles, después que el Señor resucita, hace una visita exclusiva a Santiago. Porque Santiago, dice la tradición, había dicho: yo no voy a comer ni voy a beber nada, porque si mi hermano es el Mesías, hasta que Él venga y me confirme. Cuando lo sepultaron, él dijo: cuando Él venga y me confirme después que haya resucitado, entonces yo voy a creer en Él. Y por eso es que dice el apóstol Pablo que después de visitar a Cefas, a Pedro, el Señor fue donde Santiago y le dijo: Santiago, tú has dicho que no vas a comer. Esto es lo que la tradición dice, no es bíblico, pero es cosas que son interesantes. Entonces Santiago, cuando le vio a él, cayó postrado a sus pies. Y desde entonces Santiago se convirtió en un hombre apasionado por la presencia del Señor, hasta que en el año 62 un sacerdote llamado Ananías, enojado porque Santiago era un hombre tan justo, tan recto, que la misma Biblia lo dice que era el apodo de él era Justo, porque era un hombre recto. Era un hombre respetado, admirado, aún por el mismo gobernador que estaba en Jerusalén, lo respetaba. Y este sacerdote, enojado con él, lo agarró, lo sacó al pináculo del templo, lo tiró y después, por si fuera poco, mandó que lo apedrearan. Como resultado, el gobernador se enojó y mandó a quitar al sacerdote porque había matado a un hombre justo. Santiago llegó a ser la columna principal de la iglesia en Jerusalén, es decir, era el pastor de la iglesia.
Y los apóstoles lo respetaban, que en el capítulo 15 de Hechos, hermanos, encontramos que Santiago fue el que tuvo la última palabra en el concilio cuando se les quería imponer a la ley a los gentiles que se judaizaran también. Santiago dijo, puesto que Pablo y Bernabé ya han explicado de cómo Dios ha recibido a los gentiles, ¿quiénes somos nosotros para imponer la carga de la ley? Lo que habla de que Santiago era el hombre que tenía la última palabra, tuvo la última palabra en ese concilio, hablando de la calidad de hombre que era Santiago. Pero ¿qué es lo que lo hace Santiago tan especial? Hay una historia que dice Eusebio, uno de los padres de la iglesia a principios del siglo IV. En uno de sus escritos menciona a uno de los discípulos de los apóstoles llamado Egesipo, que menciona que Santiago dice que tenía la costumbre de entrar y era un hombre que era tan admirado, tan respetado, que a él se le permitía entrar solo al lugar santo. Y él tenía la costumbre de todos los días ir al lugar santo en el templo, en la época cuando todavía el templo no había sido derribado. Y ahí se postraba todos los días, a veces desde la mañana hasta la tarde. Se postraba delante del Señor, pidiendo perdón por los pecados del pueblo, de rodillas. Fue tanto la práctica de este hombre, estar postrado en aquellas piedras del templo, que dice la historia que sus rodillas, es lo que dice Eusebio en sus escritos, sus rodillas se endurecieron como las de un camello, se le hicieron callos en sus rodillas. Y de ahí que se le dio el título o el apodo de rodillas de camello, de pasar tanto tiempo sumergido en la oración. Y por eso cuando él escribe y dice la oración eficaz del justo puede mucho, está viniendo de las palabras de un hombre que sabía lo que era la oración. Había descubierto el secreto del poder que hay en la comunicación abierta con Dios. Cuando usted puede razonar y hablar con Dios, cuando usted puede hasta discutir con el Señor, porque usted viene y ora y le dice, y el Señor a veces le dice, no te voy a contestar, pero usted puede, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Porque es importante que aprendamos que nuestro Dios no es simplemente un Dios que vamos nosotros a hablar y hablar. No. A veces hay que guardar silencio a esperar oír la voz de Dios. Y cuando Dios nos dice sí, gloria a Dios. Y si nos dice no se cruce de brazos y diga, bueno, Señor, es tu voluntad. No, razone como lo hizo Moisés. Razone como lo hizo Abraham. Señor, no se enoje. Yo sé que no soy nada, soy siervo suyo solamente. Ya hablé una vez, si hubieran 40 justos, ¿no perdonarías la ciudad si hubieran 40 justos? Sí, los voy a perdonar. Ay, Señor, perdóname mi insistencia. ¿Y si hubieran 30? ¿Y si hubieran 20? ¿Y si hubieran 10? Por amor a los 10 los voy a perdonar. Razonar significa dialogar y hasta discutir. En una ocasión Dios le dice a Moisés, apártate, Moisés, y déjame que mi ira consuma este pueblo, y de ti voy a levantar una nación más grande y más inteligente y más sabia que esta, para mostrarle a las naciones quién es, de qué soy capaz. Y el Moisés le dijo, Señor, nunca tú hagas eso. Porque ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir los egipcios? Que tú los sacaste de Egipto y como no los pudiste meter a la tierra que le prometiste, los mataste en el desierto. Imagínense la comunicación, cómo hablaba. Y eso es la clase de oración que Dios quiere que nosotros tengamos. Que usted pueda hablar, Señor, este hombre me trata mal aquí en el trabajo, Señor. Yo clamo a ti para que tú hagas algo. No pido que lo mates, no pido que lo despidas, solo pido que tengas misericordia y que le cambies su corazón. Y Dios va a hacer cualquier cosa. Y de repente el Señor le va a decir, bueno, le voy a poner una enfermedad, le voy a poner el COVID para que vaya al hospital. No, Señor, yo no quiero eso. Razonar es hablar con Dios.
no es pedir. Como yo en una ocasión se los dije, hermano, que escuché a alguien, que alguien le estaba dando tanto problema, que oró a Dios y le dijo: Señor, bendícelo tanto a esa persona que ya no necesite trabajar aquí, que se vaya a otro trabajo donde reciba más dinero, pero que me deje en paz a mí. Y Dios lo escuchó. Dios sacó a aquel a otro, le ofrecieron otra posición allá en otra sucursal, ganando más dinero, se fue y el hermano estuvo tranquilo. Entonces Dios escucha y hay que saber pedir. Hablaba esta semana con un hermano, estaba trabajando ayudando a un pastor, y este hermano dice que pues no tenía dinero, estaba pasando una situación bien mal económicamente y los zapatos se le gastaron, no tenía ni para subirse al bus. Entonces le oró a Dios y le dijo: Señor, si tú quieres que siga ayudando a este pastor a atender estos campos blancos con el propósito de que se establezcan iglesias en este lugar, yo te pido que tú me proveas zapatos, porque yo no tengo ni para pagar el bus. Y si tú me provees los zapatos, entonces yo voy a seguir sirviendo y predicando la palabra de Dios. Y me decía el hermano: por más de 2 años yo no compré un solo par de zapatos, porque no había terminado de hablar cuando ya alguien me estaba llamando: mire, hermano, compré este par de zapatos y no me quedaron, a ver si a usted le quedan. Y le quedaron en la talla perfecta de él. Mire cómo Dios trabaja. Y yo me reía y le decía: usted se equivocó de la oración, porque usted no hubiera orado por par de zapatos, usted le hubiera dicho: dame un cacharrito, un carro para ir a predicar tu palabra, y el Señor le hubiera dado un carro. O sea, a veces limitamos nosotros al poder porque solamente nos fijamos en la necesidad. Señor, aquí en estos apartamentos hay muchos borrachos. Oh Dios, ayúdame para yo ir a aquellos otros apartamentos que se ven más decentes y llenar una aplicación y que me lo aprueben para yo irme a vivir allá. ¿Por qué no le dices: Señor, ayúdame para yo un día poder comprar mi casa y no estar tirando mi dinero? ¿Sí me explico, hermanos? O sea, nuestro Dios es un Dios que es el dueño de la plata y el oro, que Él tiene el poder de hacer cualquier cosa que nosotros le pidamos. Entonces eso es lo importante. Entonces, Dios sí contesta las oraciones, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cree que le contesta? ¿Cree que si usted le pide algo, Dios se lo va a contestar? Entonces, pídale. Lloriqué, como esos niños cuando están chiquitos, ¿verdad? Y yo quiero un dulcito. No, no te voy a comprar dulcito. Yo quiero una coca. No te voy a comprar coca. ¿Y qué hacen los niños? Comienzan a llorar. Y comienzan a llorar. Y ponen una cara. Mire, estaba un día con un pastor. Andábamos, él estaba visitando un campo misionero. Y fuimos a una plaza, ahí habían muchas ventas ahí. El niño quería que le compraran un juguete. Entonces, cuando el papá le fue y le dijo: papá, cómpreme este juguete, yo escuché, él no lo quiso decir, pero le dijo: ya te dije que no pidas nada. Y entonces el niño agarró el juguete y me volteó a ver a mí y puso una cara. Que yo inmediatamente me metí la mano al bolsillo y le dije: ¿cuánto vale? Ve y cómpralo. Y a veces así tenemos que ser nosotros, hermanos. Ponerle una cara al Señor. Porque Dios nos ama. Amén, Dios nos ama. Y si Él nos ama, todo lo que le pidamos Él nos lo va a dar. Ahora, rápidamente, ¿qué tenemos que hacer para que nuestras oraciones entonces sean eficaces, sean poderosas? Y rápidamente, 3 cosas. Debemos pedir con fe, no dudando del gran poder de Dios. O sea, usted crea y pida con fe, no dude del gran poder de Dios. No podemos ser, hermanos, como las olas del mar. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Mire lo que dice Santiago 1. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué va a hacer?
Pídale a Dios, el cual da a todos de vez en cuando, un poquito. ¿Qué dice? Da a todos abundantemente y sin reproche. Es decir, ahora sí venís ahí pidiéndome, ¿verdad, pirigüeño? Venís ahí pidiéndome a mí. Eres un desobediente. No, Él no nos va a reprochar. Él no nos va a estar echando en cara nuestras faltas. Dice que Él nos la da abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero, que hay un pero. Importante ponerle cuidado a los peros en la Biblia. Pero pida ¿cómo? Con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y note lo que dice el siguiente versículo. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, muestre que es una persona constante. No podemos estar de rodillas gimiendo y llorando cuando haya una necesidad grave y después que la necesidad sea suplida, olvidarnos de ese Dios al quien le clamamos. No podemos estar ahí agarrados del manto del Señor. Ay, Señorcito, perdóname. Ay, Dios mío, ayúdame. No podemos estar así. Y después que ya el Señor nos sanó, ni aparecernos en la iglesia, ni darle gracias a Dios. Yo pregunto a cuántas miles y miles de personas Dios ha hecho el milagro. Muchas personas que han estado enfermos del virus. Ay, hasta hermanita y hermanito le dicen al hermano de la iglesia. Y cuando estaban sanos, mira de aleluya cómo va ahí para la iglesia. Mira de evangélico. Y hasta malas palabras dicen a veces. Pero en la aflicción, ahí sí claman a Dios. Pero ¿qué pasa después que Dios les contesta? A veces en su misericordia ni las gracias le dan. Como escuchaba el testimonio de alguien cuando estaba muriéndose, pide oración por mí en la iglesia. Después que Dios lo levantó y le dio una oportunidad, y aquel hermano va y le dice, dale gracias a Dios, ve a la iglesia, ni me hables de ese tu Dios. Imagínense. Entonces, la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. Debemos de pedir con fe. Debemos ser como Santiago y entrar todos los días al lugar santo para postrarnos delante de nuestro Dios cuando tengamos necesidad y cuando no las tengamos. Porque solo así vamos a desarrollar ese nivel de fe en la cual vamos a tener esa confianza de que si algo le pedimos a Él, Él nos escucha. Y entre más nos acerquemos a Él, hermano, más vamos a ver la gloria de Él manifestarse en nuestras vidas. Y más deseo, más pasión vamos a tener el estar en su presencia. Porque uno aprende a creerle a Dios. Y muchas veces hay ocasiones donde usted no tiene ni tiempo de correr al altar. Pero allí, en su trabajo, en su casa, en su automóvil, usted puede elevar oraciones y Dios las contesta. Porque usted tiene ese hábito de comunicarse, de hablar con Dios. Se levanta, Señor, gracias por este día. En tus manos lo pongo. Cuídame, guárdame, guarda mi familia, mi esposa, mis hijos o mi esposo. Protégeme, cúbreme. Salgo de esta casa con la bendición tuya. Volveré a entrar con la bendición de usted. Tener esa confianza, pero con seguridad. Pida, dice el apóstol Santiago acá, pero pida, el versículo 6, pida con fe, no dudando nada. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No es estable. No confía plenamente en Dios.
Entonces tenga su confianza en Dios. Su Dios es un Dios real y es un Dios que escucha nuestra oración. Entonces, ¿cómo nuestras oraciones pueden convertirse en oraciones poderosas? Hay que orar no dudando nada. No dudando. No dude nada. Señor, yo voy con la fe, con la seguridad. Pero eso viene de adentro, no es solamente algo de labio que usted puede decir, la práctica. El problema es que a veces solamente lo decimos de labio, pero nuestro corazón, yo sé que no me lo van a dar, Señor, pero tú eres poderoso. Ya te digo, yo sé que no me lo van a dar el trabajo, pero tú eres poderoso para abrirme esa puerta. Ya está dudando. Pero usted dice, yo sé por la fe de que me vas a dar el trabajo. Tengo la confianza de que usted me lo va a dar. Y duda, y no duda, sino que va con fe. Dios le contesta. Dios le contesta. Segundo, debemos orar con las motivaciones correctas. Eso es otra cosa importante. No dudar con duda. No orar y pedirle a Dios dudando del poder de Dios. A lo mejor si Dios quiere. Quizás yo no sea digno, no diga esa palabra a Dios porque eso le incomoda al Señor. En términos generales debemos de ser conscientes que ninguno somos dignos de la gracia de Dios. Pero Él siendo malos, Dios tuvo misericordia de nosotros. Y si ya nos metió a su barca ahora, hermano, Él es el dueño, Él es el capitán, Él es el que va dirigiendo nuestra vida. Amén. Entonces debemos de orar con la motivación correcta. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Mire Santiago aquí nos da las bases de la oración. No está escribiendo nada nuevo. Él nos está diciendo realmente cómo debemos de orar. Dice Santiago, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y si oras y si pides algo, no recibes porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, la motivación correcta es importante. Es importante. Mire este hermano que le faltaban los zapatos. Él oró, Señor, yo quiero seguir sirviendo en tu obra, pero no tengo zapatos. Si usted me provee de zapatos, con gusto voy a ir a predicar a esos barrios. Y Dios le dijo, bueno, me estás pidiendo por una causa justa. Te voy a dar, aquí tienes. Y por más de 2 años no se preocupó, porque los zapatos hasta la puerta de la casa le llegaban. Y hasta personalizados para fulano de tal. ¿Por qué? Porque ese es el Dios. Cuando le pedimos con la motivación correcta, Dios nos bendice, Dios nos da. Entonces, hermanos, Dios le proveyó a los siervos de Dios todo lo que ellos pidieron. Y por eso Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Otra versión dice, aun cuando se lo pidan, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. O sea, no solamente pidamos para que nos dé placer. Otra versión dice, y cuando piden lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Dios no va a responder de esa manera. Dios sí responde, pero hay que saber pedir. Debemos orar y pedir a nuestro Dios lo que realmente necesitamos. Lo que realmente necesitamos. Por eso se acuerdan del rey Salomón que le dijo, a pesar de toda la riqueza, él hizo una oración y le dijo, Señor, David o Salomón lo dijo, no me des mucho, no sea que yo teniendo en abundancia me olvide de ti y me aparte. Ni me des tan poco que yo tenga necesidad y tenga que ir a robar y maldiga tu nombre. Mejor manténme de lo necesario. Manténme de lo necesario. Y yo voy a ser feliz. Que no me falte el pan de cada día. Que no me falte la salud, Señor. Dame lo que yo necesito. Entonces hay que pedir correctamente, hermano. Pedir correctamente, sabiamente.
No andar codiciando lo que es malo. No andar. Veo a una persona que viene con un carro último modelo, dice, yo soy el que me lo merezco, Señor, no él. No diga eso. Dígale, gracias, Señor, porque lo has bendecido. Y yo sé que tú eres poderoso para darme un carro mejor que ese. Y Dios se lo puede dar. Amén. Dios se lo puede dar. Hablando de cosas materiales que a veces son las cosas que más interesadas que estamos. Pero si oramos a Dios en todas las áreas de nuestra vida, hermano, Dios nos va a contestar. Pero pidamos con la motivación correcta. Con la motivación correcta. Bendíceme en este año. Y tenga cuidado con esas declaraciones a veces que hacemos. Un lenguaje tan torcido, feo que hemos agarrado en los últimos años. Yo declaro esto sobre mi vida. ¿Y quién es usted para declarar eso sobre su vida? Mejor humíllese y dígale, Señor, yo te pido que me concedas esto. Porque Él sí lo puede hacer. Nosotros somos incapaces. Pero hay que tener cuidado con ese tipo de lenguaje, hermano, porque eso ha desviado la fe de muchos. Entonces, pero usted crea, confía, pídale a Dios con fe y agárrese de sus promesas y Dios le va a responder. Pero pida también con la motivación correcta. Con la motivación correcta. Y por último, debe orar con fervor. Con fervor. Fervor, hermano, es un sentimiento, es lo que el apóstol, lo que el Santiago dice acá, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración fervorosa puede mucho. Y el fervor es un sentimiento, una actitud de profunda veneración. Es una devoción, es una adhesión religiosa, es un entusiasmo, una dedicación, un interés, un empeño. Ore. Miren, Elías 3 años y medio oró para que no lloviera y no llovió. Y el día que oró y le dijo, ahora sí, Señor, envía la lluvia, ese día la tierra dio su fruto. Eso es orar con fervor. Ana estaba ahí en el altar de Dios y estaba ahí orando, Señor, yo no me levanto, Señor, de este lugar. Yo sé que tú eres poderoso. Mire, un hermano estaba busque el Espíritu Santo. Y fue a una convención y estuvo los 7 cultos. Y todos los 7 cultos, cuando hacía el llamado, él pasaba, levantaba sus manos hasta que se las tenía que bajar porque ya las tenía hasta dormidas, le dolían mucho. Pero en el último culto, él estaba ahí y despidieron el culto. Y él siguió orando y pidiendo y diciéndole, Señor, te pido que me des tu Espíritu Santo. Y cuando ya estaban para apagar las luces, llegó el pastor Hernán Silguero y le dijo, ¿cuál es su petición, hermano? Y él le dijo, es que yo quiero hablar en otras lenguas y no quiero irme a mi casa sin recibir el Espíritu Santo. Y el hermano puso sus manos sobre él y tan pronto las puso, él comenzó a hablar en otras lenguas. Eso es orar con fervor. Eso es orar. Y por eso, hermanos, la Biblia nos dice, ¿quién de vosotros, teniendo un amigo, si llega a medianoche y le dice, dame de comer, y usted no tiene que comer, usted va con su amigo y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha llegado a visitarme y no tengo que darle de comer? Y aquel hombre le va a decir, hombre, deja de molestarme, es las 2 de la mañana. Yo estoy acostado con mi esposa y mis hijos, no me molestes. Dice, por su importunidad, por favor, dame los 3 panes. Nada te cuesta levantarte. Tú eres chero mío, por favor, tú eres mi amigo. Dame esos panes. Dice, está bien, tanto que insiste, tómalo, aquí está. Te voy a dar 5, mira, para que no me estés molestando más. Y así debemos de ser nosotros. Señor, necesito esto. Dame esto, Señor.
Yo sé que ya te lo pedí 20 veces, pero si tú no me lo das, te lo voy a seguir pidiendo 20,000 veces, Señor. Y Jehová es, ¿tanto así? Toma, ya no quiero, ya me aburres tú. Aquí está. ¿Qué es lo que quieres? Aquí está. Eso es orar con fervor. Y por eso la Biblia nos dice y nos habla, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mire lo que la Biblia dice. Les dejo estas escrituras para que usted las estudie en casa. Mateo 7, 7 y 8. Mateo 21, 22 dice, capítulo 21, versículo 22 dice, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Y Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será concedido. ¿Quién está diciendo eso? Nuestro Señor. ¿Quién nos está retando para que le pidamos Él? Entonces, hermano, la clave está aquí en que Dios sí escucha la oración. Y si le pedimos con la motivación correcta y le pedimos, hermanos, con fe, y le pedimos fervientemente, es decir, sin cesar, Señor, yo no me voy si tú no me bendices, le dijo el profeta. Suéltame que raya el alma, no te voy a soltar. Y ese hombre se agarraba hasta con las uñas de la vestimenta del ángel, hasta que el ángel le dijo, ¿cuál es tu nombre? Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con los hombres y con Dios y has prevalecido. Has sido insistente, Insista, hermano, insista. Entonces, ¿cuántos creen que Dios le puede contestar? Póngase en pie en esta mañana. Entonces, ¿creen que Dios le puede contestar? ¿Cree que si en este momento usted le pide algo a Dios, Dios lo puede contestar? Entonces, vamos a hacerlo en este momento. Vamos a hacer. Usted puede ir donde está, o si quiere venir a este altar, usted puede, pero según su necesidad, traiga una petición. Pruebe a Dios en esta mañana. Yo le invito que lo pruebe a Dios y que le diga, Señor, esta es mi petición. Pero pida una oración específica. No pida una oración vaga por esto, por lo otro, por aquello. No. Yo necesito esto, Señor, hoy. Y en base a tu palabra yo te lo pido. Y pídale, hasta que sienta la confirmación de su espíritu en usted. Pídale a Dios. Ahí donde usted está. Si no quiere pasar, no tiene que pasar, pero pídale. Los músicos nos dirigen una alabanza. Yo quiero que usted le pida.